a dar unas pinceladas y a medida que vayamos avanzando o vayan pasando los servicios, vamos a ir aumentando un poquito más la información. Saquen sus cuadernos, como puedan escribir, en sus celulares, tomen apunte, tomen los textos bíblicos, todos los que especialmente somos papás y los que van a ser padres. Por eso les digo, me bendice mucho saber que aquí hay un gran número de jóvenes que están siendo formados para algo grande, que hay un propósito maravilloso. Y de alguna manera es importante, yo me imagino a todas estas hermanas cuando sean mamitas, cuando tengan sus hijos y cuando estén ahí con su descendencia, puedan ser protegidos, puedan ser guardados nuestros hijos. Si nosotros, imagínense todo el movimiento que hoy estamos viendo, que inclusive ya suena cada vez más fuerte la inclusión del tercer baño dentro de los colegios. Entonces cada vez es más fuerte y ya hace un tiempo atrás ya no suena tanto porque la gente lo está asimilando. Nicolás tiene 2 papás, ¿se recuerdan de eso? Que fue un bombazo en su momento, pero ya cada vez la gente lo va tolerando. Me impresiona mucho. Yo siempre saqué pecho por Cauquenes, que creí siempre Cauquenes que era un lugar conservador. De hecho lo sigue siendo a comparación de otros lugares, pero ya hoy me impactó a 2 niñas, no tenían más de 13, 14 años, ya de la mano, expuestos totalmente al público, aquí en Cauquenes, y vemos claramente que la situación está cada vez más compleja. Entonces, basado en esto, yo quiero compartirle, y por eso tal vez algunos se preguntaron por qué esa imagen detrás media tenebrosa, ¿va? La verdad es que es para ponerle un poquito de color nomás, no tiene ningún significado en sí. Es como para ponerle el contexto de misterio, ¿verdad? Pero yo les pido que no se pierdan ningún capítulo de esta serie. ¿Por qué? Porque nos interesa demasiado, tanto los que somos papás. Yo tengo 2 niños que están creciendo y como papá me interesa muchísimo poder encaminarlos de la forma correcta. Tal vez vamos a cometer errores en el camino, pero vamos a hacer lo posible por hacer las cosas de la mejor forma. La verdad es que estos son temas que uno quisiera tratar con toda la iglesia, pero el Señor sabe y recibimos en el nombre de Jesús con mansedumbre la palabra. Amén, amén. La ventaja es que queda grabado. Si quedan dudas, usted lo puede volver a ver o lo puede compartir para que otros lo puedan ver. ¿De dónde me saco esto? El apóstol Pablo menciona en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7 y dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. El punto que quiero resaltar muchísimo es de que Pablo lo resalta y lo pone a nivel de misterio. En la Biblia hay términos que son claves que nos tienen que de alguna manera despertar la atención. Por ejemplo, cada vez que hay una expresión, ustedes han visto los ayes de la Biblia cuando dice ay de, y ese ay sale con exclamación. Por ejemplo, cada vez que ustedes vean en la Biblia que Dios le llamó 2 veces el nombre a una persona, Moisés, Moisés. Por ejemplo, cuando Jesús dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, son términos que de alguna manera nos indican que hay mucha importancia detrás de eso. Y Pablo pone la iniquidad en la categoría de misterio. Curiosamente, misterio
también se puede definir como un secreto. La Biblia dice en Deuteronomio 29:29 que las cosas reveladas son para los hijos, pero los secretos son de Dios. Entonces el apóstol Pablo vio cosas que otros apóstoles no vieron. El apóstol Pablo tuvo revelaciones que otros apóstoles no tuvieron. Él tuvo la capacidad de poder entrar a una dimensión mayor en donde le revelaron cosas como estas. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Para poder comprender un poquito mejor, definamos lo que significa iniquidad. La palabra iniquidad es todo aquello que no se amolda a la norma de excelencia moral de Dios y por ello es malo y perverso. Es decir, todo lo que no se amolda a Dios, todo lo que se resiste a lo que Dios determina, se conoce como iniquidad. Entonces se conoce como iniquidad. Por eso es demasiado importante que nosotros podamos estudiar qué significa la iniquidad y cómo nosotros podemos caer inclusive como iglesia en abrir puertas a esta entidad o a esta corriente de iniquidad. De hecho, una preocupación que el apóstol Pablo tenía era que ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. Desde los días en cuando viene Jesús, abre la oportunidad a que toda persona que lo confiese como Señor y Salvador sería salvo y tendría la capacidad de poder tener una eternidad. A partir de ese momento también el enemigo lanzó su mejor dardo y comenzó a incluirse o comenzó a meterse en todo lo que es la corriente de iniquidad. La corriente de iniquidad es todo aquello que no se amolda a la moral de Dios. Por eso que vemos claramente y ahora vamos a comprender cómo el diablo se está moviendo y cómo podemos identificar el final de los tiempos al ver de cómo nuestras naciones o nuestros países están promoviendo leyes que van totalmente en contra de lo que Dios dijo. Eso es grave. Ahora, miren qué interesante. ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar esto como papás? El tema es que si voy por la calle de la mano con Marcos y se encuentra con dos varones besándose en una esquina, yo no puedo agarrar y golpear a los varones no puedo hacerlo. Lo que de alguna manera nosotros como papás debemos de comprender es de que cuando a nuestros hijos les toque ver ese tipo de escenas, estemos nosotros al lado para explicárselo. Nosotros no podemos aislar a nuestros hijos de la realidad que estamos viviendo, pero sí podemos caminar con ellos y explicarles a la luz de la palabra. De hecho, ustedes saben, fueron testigos probablemente y se recordarán de esta noticia que nunca voy a olvidar, estando sentados en una mesa al mediodía almorzando. Estaban pasando las noticias justamente como dos carabineros de Chile se habían casado. No sé si vieron esa noticia. Y esa noticia la pasaron a mediodía y nosotros estábamos comiendo y mostraron las imágenes cuando estaban declarando matrimonio y se besaron. Y lo mostraron claramente. Entonces mi hija, no fue Marcos, fue mi hija, que queda impactada y me dice: papá, pero hay dos hombres que se están dando un beso. Y ella no lo comprendía porque fue fuerte. Y ya los dardos del enemigo son tan fuertes que imagínense cómo van mis nietos, si es que el Señor no ha venido, va a ser totalmente normal verlo. Absolutamente normal. Entonces, ¿cómo le trasladamos a nuestros jovencitos, nuestras jovencitas, nuestros niños? ¿Qué hacemos nosotros como papá para trasladarles
la información correcta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar informados. Es lo primero. A mí me impactó muchísimo cómo aún en esas noticias entrevistaron a la mamá de uno de ellos. Ya una mujer mayor, pues. Y le preguntan, le dicen, mire, ¿cómo ve usted esto? Bueno, a mí no me queda más que apoyar a mi hijo y mientras él sea feliz. Es una respuesta clásica, ¿verdad? De una mamá. Entonces, de alguna forma, el mundo carece de información y carece de la justicia de Dios. Es decir, de lo que Dios está esperando de nosotros. Justicia no es juicio, justicia es caminar según Dios lo determinó. No podemos perder de vista que Dios nos creó y nos creó con un propósito. Y salirnos de ese propósito es iniquidad. De eso es que estamos hablando. Por eso que la palabra en hebreo iniquidad, para los estudiosos o los que les gusta ir a los originales, la palabra 55-53 del hebreo dice hacer iniquidad, doblar o desviarse del camino. Así lo definen los originales. Así se define la palabra iniquidad. Entonces aquí vamos a ver claramente y nos vamos a asustar con los ejemplos que yo les quiero poner. ¿Dónde se está metiendo la iniquidad? Porque la iniquidad ya está en acción hace rato, pero el problema es que está entrando a la iglesia. El problema es que está entrando a nuestros hogares. El problema es que está entrando a nuestras generaciones y nosotros probablemente no estamos haciendo nada y eso es lo peligroso. Porque es una advertencia. Y miren, por favor, avancemos para que le entremos al tema. Por eso ustedes van a recordar las palabras de Jesús que dijo, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se va a enfriar. Hay versiones que dicen la maldad, porque la maldad y la iniquidad están relacionadas, aunque la iniquidad es mucho mayor, tiene mayor fuerza. Y dice que por el aumento de la iniquidad, el amor de muchos se va a enfriar. Eso quiere decir que en algún momento las personas que tuvieron amor, estuvieron apasionados, se congregaron en una iglesia, probablemente alabaron, probablemente predicaron, probablemente estuvieron full metidos, pero debido al aumento de la iniquidad, el amor se enfrió. Es tan fuerte la corriente hoy en día que es un ataque pero impresionante a todo el mover todo lo que tenga que ver con Dios. De eso vamos a hablar más adelante, porque inclusive dentro de las tinieblas hay una orden de destruir todo lo que es objeto de culto, pero después vamos a hablar de eso. No me quiero adelantar, por eso no se pierdan, son solo adelantos de los próximos capítulos. Y como la iniquidad, enfrentarla no es fácil, dice ahí que el que persevere hasta el fin será salvo. Quiere decir, yo lo único que veo en ese texto es que van a haber un montón que van a quedar tirados. Eso logro ver yo en esos textos. Y es triste. Enfrentarse a la iniquidad es algo demasiado difícil, que sin estar en la atmósfera espiritual imposible enfrentarla. ¿Sabes por qué? Porque este mismo mover hizo salir a Luzbel de su estado original e hizo caer los ángeles. Y esta potestad o estas entidades terribles son mucho mayor. De hecho, la palabra iniquidad está vinculada con el término o la palabra maldad de la Biblia, y se menciona claramente en el capítulo 28 de Ezequiel, desde el verso 13 en adelante. Menciona cuando Dios habla y te traslada Ezequiel y dice, le llamó a Luzbel, dice, eras perfecto hasta que se halló en ti maldad o iniquidad. O
O sea, ¿en qué momento se contaminó? ¿En qué momento? ¿Qué fue lo que pasó? Eso tal vez lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo es que el diablo se contaminó siendo un ángel de luz? ¿Cómo es que los ángeles cayeron teniendo a Dios tan cerca? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que entró la iniquidad al huerto del Edén si supuestamente habían protecciones en las fronteras? Ahora, si entró al cielo o algún lugar del cielo o algo pasó, por eso le dijo, te tendré que echar, le dijo Dios, por cuanto has pecado, te tengo que expulsar de este lugar, no puedes estar aquí. Lo mismo que ocurrió en el huerto del Edén, tú no puedes estar aquí en esa condición, te tengo que echar. Entonces, si esta potestad entró tan fuerte a los lugares que son nuestro referente, el paraíso, el huerto del Edén, el cielo, ¿cuánto más la iglesia? Entonces es demasiado fuerte a lo que nos estamos enfrentando. No es algo común y corriente. No es algo que nosotros tenemos que verlo así como así y tanto así de empezar empezar a ver lo malo como algo normal. Es impresionante. Y eso no tiene que ver con legalismo y eso es lo que vamos a tratar de explicar. Entonces, volviendo al tema, dice que debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Miren, por favor, y aquí ya comienzo a dar ejemplos impresionantes. Ezequiel capítulo 9, verso 9 dice, entonces me dijo, la iniquidad de la casa de Israel y de Judá es grande en extremo. Paremos ahí, una pausa. ¿Dónde estaba la iniquidad en extremo? ¿En qué lugar? En Israel, Judá. Ok, interesante. ¿Era en todo el mundo? ¿Era en el pueblo de Dios? Y específicamente en Judá, que eso nos da una luz, un chispazo rápido del final de los tiempos. Ustedes saben que la palabra Judá dice o se define como Dios sea alabado y se vincula con la alabanza. Y dice, la iniquidad de la casa de Israel y de Judá es grande en extremo. La tierra está llena de sangre. Eso es violencia, envidias, chisme, hacerle daño a una persona, así le llama. Está llena de sangre, de destrucción. La ciudad está llena de perversión. No hay límites. Porque dicen, el Señor ha abandonado la tierra, el Señor nada ve. Paremos aquí. Uno de nuestros peores errores. Por eso este tema es bien delicado. Es bien delicado. Por eso me puse chaqueta. No, para estar cubierto y protegido. No, eso es solo para despistar al enemigo. Entonces, el punto es el siguiente. Desde el momento en que nosotros dejamos de ver a Dios en los momentos, en los lugares, en los pensamientos, en los escenarios donde se nos olvida que Dios está presente. Todos nosotros en algún momento tenemos chipe libre. De repente hasta hablamos de más. A veces no hablamos lo correcto. A veces somos apresurados en decisiones sin considerar a Dios. Se nos olvida. Y el problema es que la iniquidad entra cuando nos olvidamos que Dios está presente. Por eso dice ahí, Dios no ve, Dios abandonó la tierra. Por eso es que todas las personas que dicen esto, ¿y dónde está Dios? Mira todo lo que pasa. Es gente que está llena de iniquidad, es correcto.
es gente que está llena de iniquidad. Entonces es tan delicado. Por eso el Señor ha abandonado la tierra y el Señor nada ve. Eso es cuando nosotros nos olvidamos y cometemos el grave error, y todos nosotros caemos en ese error, lamentablemente. Lamentablemente nosotros cometemos ese error de olvidarnos que el Señor sí está presente, de olvidarnos de que el Señor sí está viendo todo, de olvidarnos de que el Señor sí está pesando nuestros corazones. Es decir, nosotros podemos tener una apariencia, pero por dentro tener cosas terribles. Y eso es lo que yo quiero que veamos más adelante. Por eso es que, miren, por esta razón es que cuesta ver la gloria de Jehová inclusive en medio de los cultos. A veces los hermanos de alabanza luchando, peleando, batallando porque suben y es una batalla espiritual y se sienten aún los ambientes tensos. Y también aquellos que teniendo conocimiento le echan la culpa a los de adelante y en vez de meterse con Dios y orar. Si ese es otro tema. Si los responsables de que la gloria de Dios descienda en cada culto somos todos nosotros. O sea, se nos ha olvidado y hemos perdido la atención de lo que Dios está buscando y tenemos que aceptar que nos estamos acomodando. Hay que aceptarlo. Hay que aceptar que nos estamos acomodando. Porque podemos tener una gran cantidad de información, pero no estamos haciendo nada con esa información. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, igual peleamos con los hermanos, sabemos de que hay que orar, no estamos orando, sabemos de que hay que estar cubiertos espiritualmente, pero no reconocemos cobertura, sabemos de que el Señor dijo que hiciéramos tal y cual cosa y no lo estamos haciendo. Entonces, cuando nosotros nos olvidamos de que Dios está pesando nuestros corazones, es una puerta para que la iniquidad entre. Y miren qué tremendo. Por eso que es tan importante que nosotros tengamos cuidado y si nosotros como papás anhelamos que nuestros hijos crezcan en justicia, los primeros en conocer justicia tenemos que ser nosotros. Entonces, miren por favor, debido a este conflicto, debido a que en la casa de Israel y específicamente en Judá, había un desenfreno, había derramamiento de sangre, había perversión, la iniquidad se multiplicó. Entonces hay un resultado. Hay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas, al clarear la mañana lo ejecutan. Porque está en el poder de sus manos, claro. Porque como Dios nos dio libre albedrío, podemos hacer lo que querramos. No va a haber un ángel que va a andar ahí encima de nosotros, aparentemente. Que no lo veamos es una cosa, pero sí está. Y el objetivo, mis amados hermanos, de estudiar esto esta noche, no es que todos nos sintamos culpables, pecadores y que Dios nos perdone. Aquí hay un punto importante. Más allá de sentirnos culpables, tenemos que tomar acción. Ese es el punto. Entonces, miren por favor, codician campos, se apoderan de ellos, de casas y las toman, roban a su dueño y a su casa, al hombre y a su heredad. Esto habla de corrupción. Esto habla de trampa, de mentira, de un interés personal, no importando el daño que hagamos a los demás. Usted tome el concepto, no lo literal, porque alguien podría decir: yo no he robado casa, yo no he hecho ese tipo de cosas, pero espiritualmente puedo que en algún momento yo haya cometido errores, ahí me haya adelantado y si haya pecado. Pero el punto es el siguiente. Miren qué tremendo, y la Biblia es extraordinaria y lo podemos ver. Por tanto, así dice el Señor.
he aquí, estoy planeando traer contra esta familia un mal del cual no libraréis vuestro cuello. Por ende, ni andaréis erguidos, porque será un tiempo malo. Paremos. Aquí hay algo interesante. Se está hablando del pecado tal vez del sacerdote, o el pecado de la mamá, o el pecado de un hijo primogénito, o el pecado de uno solo. Yo veo aquí el resultado. ¿Dónde llega el efecto? A toda la familia. Por eso que, así como el enemigo quiere usar uno solo o dos, o no sé, para destruir, uno en la familia se tiene que levantar para creer en fe, porque usted tiene que apropiarse de la palabra profética, de la palabra declarada, que si crees tú, toda tu casa será salva. Y te tienes que apropiar de esa palabra. Eso es para ti. Pero miren qué interesante entonces, el tema es que estamos hablando de la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es todo aquello que no se amolda a la norma de Dios, a la moral de Dios. Eso está corriendo de una manera impresionante. Es impresionante cómo en los matinales, como en los programas de conversación de nuestro país, que hoy son muy común, personas que tal vez ni siquiera han estudiado, personas que ni siquiera tal vez han indagado en la palabra, se sientan a dar su opinión. Lamentablemente, con un micrófono que les da poder, nadie les puede rebatir, porque están ahí al frente, tienen el poder en ese momento, y trasladan a toda la nación diciendo que si tú te opones a todo lo que es identidad de género, eso es que tú estás atacando, que tú eres intolerable, que tú te quedaste en el pasado, y empiezan a señalar de una manera impresionante. El problema es que la mayoría de los que están en la farándula tienen conflictos graves. Pero asústense, porque este es el dato más grueso que yo recibí últimamente. Y esto me impresionó. Hace unos días atrás me mandaron, hubo una familia, hubo personas que se ministraron, tuvieron que ministrarse conmigo urgentemente, porque esto ya está ocurriendo y está pasando aquí en Chile. Existe un movimiento en Chile, no sé, me imagino que muchos países, porque ahora hay una nueva moda, el movimiento feminista. Grueso. Pero escuchen, si en algún tiempo el machismo hizo daño, el movimiento feminista me da la impresión que va a hacer más daño. Porque es la ley del péndulo, de un extremo al otro extremo. Por supuesto que el machismo fue malo. De hecho, la Biblia dice que el hombre que trata ásperamente a su esposa, sus oraciones son estorbadas. Así dice, hermano. Así que Dios te perdone. No, eso es broma. Pero el punto es que está justo ahí en la esquina, ¿va? Es que está justo ahí, ¿va? Entonces, volviendo al tema, les estaba contando, me llaman y me dicen que este movimiento feminista está atrayendo líderes de todas las iglesias evangélicas. Escuchen esto. Hay fotos, hay una página. Y están reuniendo todos los líderes vulnerables que no tienen un peso doctrinal. Los han llamado y han encontrado atractivo, porque es un movimiento muy atractivo, y salen fotos porque tiene una página donde todas las mujeres están tomadas de la mano, y esto es impresionante. Están tomadas de la mano, están en un círculo, están en una iglesia. Y todas las mujeres tienen un letrero pegado aquí en la espalda. No, tú no, ella, un letrero ahí pegado. Y ese letrero
Me lo mandaron con foto. Decía, la iglesia me violenta. Eso es una palabra de moda en este momento. La iglesia me violenta. Oigan esto. Con 2 puntos. Solo permitirme dar clases en el área de niños. La iglesia me violenta solo por darme la oportunidad de preparar el vino de la Santa Cena. La iglesia me violenta por estar en la puerta y dar la bienvenida. Imagínense. O sea que preparar la Santa Cena es nada. Exactamente. O sea que estar en el área de niños y tener los niños y poderlos es malo. Yo estoy de acuerdo que los roles sí deben de estar claros dentro de la obra del Señor. Pero ¿por qué estoy predicando esto? Porque me preocupó demasiado. Primero, porque tenemos un gran número de jóvenes. Segundo, porque tenemos que estar a la vanguardia como iglesia de lo que está pasando. El tema es que este movimiento está provocando, y de hecho hay una tremenda corriente terrible que el Señor reprende. Es un demonio quien está promoviendo esto. Yo lo estuve leyendo, tiene un nombre. El hombre, cabeza de la mujer. 2 puntos, el peor error doctrinal. Pero miren, grueso. Ahora solo lo voy a dejar entre líneas para que le tomemos el peso a lo que estamos conversando. Hay un texto impresionante en el libro de Zacarías, en su capítulo 5, verso 5 en adelante, que se tilda, y me gustaría que alguien me lo buscara, por favor. Zacarías capítulo 5, verso 5. Si alguien lo tiene, por favor, me apoya con la lectura. ¿Lo tienes? Léelo, por favor, para que podamos seguir la lectura. Solo un momentito. Dice, salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, por favor, alza tus ojos y mira lo que aparece. Pregunté, ¿qué es eso? Y él dijo, lo que aparece es una caja de efa. Dijo además, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. He aquí que se levantó la tapa de plomo y había una mujer sentada dentro de la caja. Y él dijo, esta es la maldad. Entonces la arrojó dentro de la caja y arrojó la tapa de plomo sobre la abertura. Alcé mis ojos y miré, y aquí aparecieron 2 mujeres con viento en sus alas, pues tenían alas como de cigüeña. Ellas levantaron la caja entre la tierra y el cielo. Yo pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan la caja? Y él me respondió, a edificarle casa en la tierra de Sinar, y cuando esté lista, será puesta allá en su lugar. Okay, gracias. Lo que acaba de leer Sammy es demasiado grueso. Lo primero que ustedes tienen que comprender que Sinar fue donde se levantó la torre de Babel. Ese es el primer punto. Sinar vino a ser después Babilonia, Babel. Todo un movimiento terrible en el final de los tiempos. Todo un movimiento terrible, pero hay algo que me llama la atención, que no podemos perderlo de vista, y es lo siguiente. Lo que no podemos perder de vista es que esta entidad se vincula con una, así es.
hablábamos con unos hermanos y me llamó la atención y fue muy interesante. La mujer promoviendo, diciendo la mujer ya no es un objeto, pero hace su protesta desnuda. Incongruente. Yo justo estaba en Concepción y cerca de la universidad pasaron unas niñas desnudas. Iba con todo, iba con mi familia, íbamos ahí, pasaron todas las niñas en un movimiento terrible. Entonces, esto está moviendo mucha fuerza. ¿Por qué? Porque esto se está agarrando también de la frustración de muchas mujeres a través de los años. Entonces, todo lo que ha sido el movimiento de los derechos humanos, escuchen esto, es bien delicado. Todo el movimiento de los derechos humanos y todo lo que significa la ONU, hay que prestarle atención. ¿Por qué? Porque todos, de alguna manera, todas estas entidades son títeres o marionetas de demonios que están moviendo todo esto. Porque todos estos movimientos están dando apertura a una conducta de desenfreno terrible. Ahora, ¿cómo vamos a enfrentarlo nosotros como pastores, nosotros como líderes, nosotros como ministros? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a proteger a nuestros hijos? Y me interesa porque ustedes aquí van a ser papás. Por eso tengo que predicarles esto. Van a ser padres de familia de aquí a 10 años más si el Señor no ha venido. Lo más probable es que la mayoría de los que están aquí van a ser padres, van a tener hijos ya. Entonces, por eso es tan importante que conversemos esto y sepamos cómo enfrentar todos estos movimientos que no son humanos, son diabólicos, son satánicos, son de las tinieblas, terriblemente. Es un escenario terrible. Porque ahora, miren por favor lo que la iniquidad va a provocar es un juicio a las familias. Y eso va a provocar, y no es una casualidad, que ese peso estará puesto en el cuello, de tal manera que ya no podrán andar erguidos. Curiosamente, Jesús, cuando habló de su regreso, curiosamente cuando Jesús dijo volveré, acontecerán estas cosas, y cuando esto ocurra, eso fue lo que dijo Jesús, estas cosas comiencen a suceder. ¿Qué dice? Erguíos, levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Pero la iniquidad, ¿qué es lo que va a provocar? Que la gente ande agachada. Es decir, la iniquidad está aumentando de tal manera que lo que menos quiere el enemigo es que tú y yo seamos arrebatados, seamos tomados en las nubes. Por eso los que hemos predicado acerca de que Jesucristo va a regresar, los que creemos fuertemente que hay un reino eterno, necesitamos meternos en esto. Ahora, el problema grande que yo veo acá, porque de alguna manera el desenfreno o la iniquidad puede estar dentro del corazón de aún los religiosos. Mire lo que dice Mateo 23, verso 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso, te pones corbata, estoy parafraseando, te muestras como un tremendo religioso, te muestras como un tremendo evangélico. Hablemos de nosotros, no hablemos de nadie. Pero por dentro estás lleno de robo y de desenfreno. Te muestras de una manera, te muestras de esto, tienes apariencia,
pero por dentro estás lleno de desenfreno. La palabra desenfreno es un sinónimo de iniquidad. Y ahora se los voy a explicar. Entonces yo logro ver aquí que la iniquidad está queriendo entrar por todo lo que es Judá, sin límites. El que tenga oídos para oír, oiga. Yo anhelo con todo mi corazón. Yo ya no quiero sufrir. Y a veces me angustio. Y hasta me dan ganas de llorar. ¿Saben por qué? Porque yo veo gente que tiene talentos y Dios los usa en el altar. Muchachos, jovencitas, jovencitos que tienen talentos impresionantes para ministrar al Señor. Me da miedo que la iniquidad los alcance. La iniquidad es todo aquello que no se amolda a las normas de Dios. Ese es el gran miedo que me da. Por eso que nuestros hijos tienen que aprender a tocar instrumentos. Nuestros hijos tienen que aprender. Papás, invirtamos en eso. Que podamos meter todos nuestros niños que puedan aprender y crecer y servir al Señor. Porque yo anhelo que con todo mi corazón, que esta iglesia, que se ha definido como una casa sobre la roca, que resistirá los vientos, las lluvias y los ríos, pueda permanecer firme. Los hogares. Que podamos estar sólidos. Que se mantenga el celo en el corazón de los jóvenes y las jovencitas. Que tengamos un cuidado tan grande de decir no, no, Dios me está viendo. Porque desde el momento en que uno dice, Dios nada ve, entró la iniquidad. El que tenga oídos para oír, oiga. De verdad. Todos tenemos instintos y deseos. Eso probablemente nunca se va a quitar. No ores para que no sientas cosas, porque sí lo van a sentir. Lo que uno tiene que hacer es prudente para no darle carne al león. No hay un buen león si no hay una buena carne, decía el hermano Otto. El león anda como león rugiente, pero no hay un buen león si no hay una buena carne. Por eso no tenemos que ser tan carnales y aprender a ser más espirituales. Por eso que tenemos que tener cuidado. Por eso tienes que tener demasiado cuidado con la información que nos está entrando, la información que se está moviendo. Hermano, yo no sé si ustedes sienten, pero yo siento que esto es grueso, que esto es lo que estamos hablando. Yo siento que esto es gruesísimo. Yo siento que esto es demasiado delicado. Entonces, por eso la palabra iniquidad o alguien que comete iniquidad es conocido como inicuo. E inicuo en el griego significa sin ley, sin límites. Por eso que también la iniquidad se define también como anarquía. Y anarquía es un movimiento donde no se reconoce autoridad. Eso es anarquía. Y eso está pasando dentro de las iglesias. De una manera gruesísima. Insisto, la ley del péndulo. Aquí en nuestro país hace 50 años atrás lo que decía un obispo, lo que decía un pastor era ley. Aunque estuviera totalmente equivocado, pero era una ley. Que eso también es malo. Pero pasarse al otro extremo y decir, ahora yo no confío en nadie, no creo en nadie, eso también es obra de tinieblas. Es el otro extremo.
Yo no sé si hay alguien que fue dañado en alguna oportunidad por un pastor, pero no puedes meter a todos en el mismo saco. No, no, no. Y por eso es demasiado importante, y uno de los factores que tú tienes que tomar para poder escuchar a un ministro es que hable más de la palabra que de otros libros y de otras cosas. Y aquí lo que estamos estudiando es la palabra. Uno es un simple traductor. Es un centinela que está tocando una trompeta. Entonces es impresionante porque no hay ley, no hay límites. Entonces avancemos. Miren por favor esto. Éxodo capítulo 32 verso 25, sigue siendo el pueblo de Israel, un pueblo que salió del cautiverio de Egipto. Dice, y viendo Moisés al pueblo desenfrenado. ¿Por qué? Escuchen esto, ¿por qué se desenfrenó? Porque Aarón les había permitido el desenfreno. Para hacer burla de sus enemigos. ¡Qué increíble! ¡Hala, qué grueso! ¡Oh! Paremos. Qué grueso tener unos delegados en las ciudades. Por eso que Dios tiene que hablarle mucho a uno para nombrar un pastor o líderes. Aarón, siendo un líder, no tuvo pantalones para poder representar a Moisés cuando no estaba. Esos son líderes que no tienen la capacidad de decirle a un pueblo, esto es pecado. Porque temen que la gente se vaya. Cuando Dios los ponga al frente, con amor, con paciencia. Así dice la Biblia. Con misericordia y paciencia. Hablarle a las personas y pedir a Dios si es que Dios permite que salgan del lazo del diablo. Así dice la Biblia. ¿Podrías buscar ese texto, por favor? O uno que lo busca. Y uno solo, no todo. Uno solo o dos. La palabra clave es paciencia. Entonces, y ahí me lo busquen si no estoy mal, Santiago o Pedro, o por ahí pues. En la Biblia, está en la Biblia. Oh, me van siguiendo mis amados hermanos. Paremos aquí. Moisés, cuando regresó, vio al pueblo desenfrenado en un desorden impresionante. Porque Aarón no tuvo la capacidad de decir no. ¿Lo encontraste? ¿No? ¿Alguien lo encontró? ¿Lo encontraste? Búscalo. ¿Qué dice? ¿Lo puedes leer? No. Es cuando dice, dice el texto, prediquen con paciencia, con amor, estoy parafraseando. ¿Qué dice? Para que te hagas famoso. Sí, claro. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con toda paciencia e instrucción. Sí. Oh, perdón. E instrucción. No, pero que hay una que es... Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizás Dios les conceda. Ese es el texto. Lee. Segunda de Timoteo 2:24 en adelante. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen,
por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y se escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ese texto es increíble. Paremos. ¿De quién depende que la gente salga de los lazos del diablo? ¿De Dios o del pastor? Entonces uno tiene que estar tranquilo, pues. Uno no tiene que ponerse mal si una persona no quiere. Y controlar su enojo. Porque también el hombre, el ser humano, es un hombre. Y entonces también es impaciente y puede tal vez tomar alguna acción y decir, no, pero ¿cómo es posible que se haya ido? Pucha, que fome. Ahí es donde el ministro tiene que tener cuidado y ser paciente y con paciencia. Y eso es difícil. Ahora, hay mucha gente que está atada en los lazos del diablo. Entonces, para que lo apunten ahí era Segunda Timoteo 2:24 al 26. Gracias. Para que lo apunten. Entonces, volviendo al tema, avancemos para terminar por lo menos el día de hoy. Romanos capítulo 6, verso 19 dice: hablo como entre humanos debido a la debilidad de su carne, para que, tal como dispusieron sus miembros para ser esclavos de la inmundicia y de la iniquidad, de la misma manera también ahora dispongamos nuestros miembros para ser esclavos de la justicia y de la santidad. Pero no pensemos, porque ahí podemos llevar nuestra mente a nuestro cuerpo. Recuerden que el miembro más pequeño de nuestro cuerpo es el que más daño puede hacer. ¿Cuál es? La lengua, correcto. Entonces, si en alguna oportunidad hablamos más de la cuenta y nuestros labios hablaron inmundicia y lamentablemente trasladaron un mensaje de iniquidad, entonces ya no dispongamos nuestros miembros a la iniquidad, sino más bien a la justicia y a la santidad. Entonces, para poder tener una mayor comprensión, quise poner la traducción Kadosh, que es una versión que está bien apegada a los originales, y dice: estoy usando un lenguaje popular porque la naturaleza humana de ustedes es muy débil. Así lo traslada. Aleluya. Eso. Porque así como ustedes solían ofrecer sus cuerpos a la esclavitud de la impureza y la anarquía, que conducía a más anarquía, ese es un sinónimo de la iniquidad. Así ahora ofrezcan sus cuerpos a la esclavitud de la justicia, que conduce a ser santos, kadoshim, santos, puros, para Yahvé, Dios. Entonces, para terminar, porque no quiero trasladar mucha información y así dejamos tema para el próximo viernes, y así no se lo pierden, y traigan invitados, avísenle a los hermanos que vengan, que estos son temas demasiado importantes, sobre todo para los que somos papás y futuros padres. El diablo no está durmiendo. La iniquidad se está metiendo de una manera impresionante aún dentro de las iglesias, y por eso que nosotros, nuestro interés, nuestra pasión de proteger el altar de todo aquello que no se amolda a lo de Dios. Por eso, Dios mío, por eso que debemos pedirle al Señor: Señor, ayúdame, enséñame a caminar en santidad. Si alguna vez hablé más de la cuenta, si alguna vez hice algo indebido, si alguna vez
cometí un robo, si alguna vez hice algo incorrecto. Señor, así como un día dispuse mi vida para cosas incorrectas, hoy dispongo mi vida para tu justicia. Hablar de justicia es su deseo. Y eso es lo que le vamos a pedir al Señor esta noche. Porque el Señor no llamó a personas perfectas, sino personas que nos arrepentimos y anhelamos cambiar. Nos falta un montón. Pero por eso es que Dios no ha venido, porque nos está dando el tiempo para que limpiemos nuestras manos y nuestras ropas antes de que Él venga. Esto que hemos conversado es demasiado grueso y es demasiado importante. Y tal vez yo le decía, Señor, ay Señor, ¿por qué no me dijiste que lo predicara esto en el retiro? No. A veces yo digo, no, esto es para el retiro. No, enséñalo. Y esta es una nueva serie de temas que yo quiero tratar los días de estudio. Hasta que el Señor vamos a ir viendo los síntomas, vamos a ir viendo la forma de reprender, vamos a comprender que la iniquidad, aparte de ser un movimiento de tinieblas, es una entidad que en un principio se rebeló contra Dios, que no se amoldó a lo que Dios, al diseño de Dios. Pero más allá de especular quién era o qué era la iniquidad, porque a veces hay gente que le quiere prestar más atención a el personaje iniquidad más que comprender cómo opera. Y eso es lo que me interesa, porque identificar quién era tampoco podemos afirmarlo totalmente. Porque yo sé y lo comento porque hay mucha gente que le gusta saber y es un misterio, y la iniquidad y es una entidad femenina, y yo sé. Lo que más me interesa es que nosotros podamos identificar cómo opera en este tiempo. Y que Dios nos dé la autoridad y la gracia. Los papás que ya tienen hijos más grandes y que ya no pueden controlarlos, apelen a la misericordia de Dios, que dice: en el final de los tiempos haré que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Eso es parte del mensaje de Dios. Eso pasará. Por eso la Biblia dice: instruye al niño en su camino. Y eso significa en su camino. Hijo, mira, lo que estás viendo no le agrada a Dios. Uy, papi, sí, eso no le agrada a Dios. Por eso es que cada vez que nuestros hijos puedan ver algo nuevo, malo o bueno, ojalá que siempre estemos ahí para poderles decir: esto es así, es así, es así. Y no que nuestros hijos aprendan igual que nosotros, muchos de nosotros que aprendimos muchas cosas en la calle. Y por eso, cuando las cosas se aprenden en forma distorsionada, no identificamos que estamos equivocados. Por eso que cuando nosotros recibimos una información errada de una intimidad sexual entre un esposo y una esposa, el mundo nos vende algo que no es así. Y el diablo trae una información terrible. Y por eso que muchos matrimonios, muchos hogares son destruidos en un alto porcentaje. La estadística dice que uno de los más altos porcentajes por cual un matrimonio se quiebra es por la intimidad sexual.
porque es un tema tabú, que no se habla, que no se ministra. Y lo peor de todo, que traemos una imagen distorsionada de lo que las películas venden, de lo que las series venden. Nosotros creemos que el amor, por eso el pololeo, todo eso, lo captamos a veces como lo plantea Hollywood. Y no vamos a la Biblia de qué es un verdadero noviazgo en el Señor. Y por eso, como tomamos el modelo de Hollywood, sufrimos un montón. Andamos llorando, pataleando, sufriendo, quitándonos la paz. ¿Por qué? Porque tenemos eso, esa imagen. Cuando en la Biblia menciona los pasos del noviazgo, ¡qué maravilla! Lo nombra y define el amor como un amor que perdona, que olvida, que no es egocéntrico, que no es jactancioso, que no se envanece, que es puro, condescendiente, no busca lo suyo. ¿Cuánto necesitamos el auxilio del Señor? Sí, claro. ¿Por qué no le pedimos al Señor esta noche que nos ayude, que nos cubra, que nos proteja? Y le pidamos al Señor: Señor, si cometí un error, ayúdame. Y no está mal que se gusten, que se quieran. Eso nunca va a estar prohibido. Lo que uno anhela como pastor es que hagan bien las cosas para que no sufran y para que su hogar sea un hogar lleno de la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le pedimos al Señor su auxilio? Le pedimos al Señor que nos guarde, que nos proteja, que nos cuide. Por favor, papito, ayúdanos a que no entre obras de iniquidad. Por favor, te lo pedimos. Arranca de nosotros toda obra de iniquidad. Quita, por favor, de nuestras vidas toda información que afecta nuestra relación contigo. Por favor, te lo pedimos. Toca nuestras vidas, nuestra mente. Atráenos a tu diseño original. Atráenos a tu deseo. Atráenos, ayúdanos. Déjate guiar por lo que tú sientas orar. Ora, pídele a Dios lo que tú creas que sea necesario pedirle. Pídele sabiduría, pídele fuerza, pídele guianza. Dile: Señor, quiero hacer las cosas bien. Dile al Señor: yo quiero hacer las cosas como tú quieres. Yo quiero hacerlo. Quiero hacerlo. Déjame ver tu misericordia. Resplandece hoy tu rostro en mí. Llena de paz todo mi interior.
Dile, Padre, ayúdame. Déjame ver Necesito tu auxilio. misericordia. Necesito tu apoyo, tu ayuda. Resplandece hoy tu rostro en mí. Llena de paz todo mi interior. Quiero encontrarme en tu presencia. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria para rendirme a tus pies y tu presencia contemplar. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria. Cara a cara yo anhelo contemplar y adorar. Se lo pedimos con todo nuestro corazón. Queremos ver tu gloria. Queremos ver tu rostro. Déjame ver tu misericordia. Resplandece hoy tu rostro en mí. Dile, llena de paz Llena de paz todo mi interior. mi interior. Quiero encontrar Él está aquí. en tu presencia. Él está aquí. Dígaselo, dígaselo. Muéstrame tu rostro, Muéstrame tu gloria. para rendirme a tus pies y tu presencia contemplar. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria. Cara a cara yo anhelo contemplar y Una vez más lo cantamos. déjame ver Tu misericordia. misericordia. Resplandece hoy Tu rostro. tu rostro en mí. Esto es clave pedirlo. Llena De paz. Todo, todo. todo mi interior. Quiero encontrarme en tu presencia. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria. Para rendirme a tus pies, tu presencia contemplar. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria. Cara a cara yo anhelo contemplar. Muéstrame tu rostro, Muéstrame tu gloria para rendirme a tus pies. Tu presencia contemplar. Muéstrame tu rostro. Tu gloria. cara a cara yo Anhelo contemplar. Y adorar tu nombre, tu
Muéstrame, muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria para rendirme a tus pies y tu presencia contemplar. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria cara a cara yo anhelo contemplar y adorar. Y adorar, adorar, adorar. Tu gloria. Si alguien sabe que es un cántico nuevo, por un momentito levante su voz. Él está aquí, Él está aquí. Hay un ambiente maravilloso. Jovencita, levanta tu voz. Joven, varón, levanta tu voz. Hermano, hermano, levanta tu voz. Qué dulce es adorarte, oh ver. Amado de mi alma, qué dulce es adorarte, oh Rey. Padre, un manto de protección caiga sobre esta iglesia. Cubre cada hogar aquí representado. Aunque la serpiente haya querido entrar a tu casa, no tendrá acceso, por cuanto tu hogar es territorio de Jehová. Jehová edifica tu casa. Jehová protege tu casa. Aunque se levanten tinieblas contra ti, el Señor pelea de tu lado. Y aun cuando hayamos cometido errores, su misericordia es tan grande que nos alcanza y nos protege. Hoy bendigo tu casa, bendigo cada jovencita, cada jovencito acá. Matrimonios jóvenes que todavía no son padres, por favor guarda el vientre de cada hermana, de cada jovencita de esta congregación. Padre, desde ya bendecimos nuestras generaciones, desde ya cubrimos a nuestros hijos de toda obra de iniquidad. Hoy te pedimos, Señor, que un manto de protección rodee esta congregación. Aquellos que estamos aquí, aquellos que no estamos aquí, que no están acá. Esta congregación es cubierta con tu sangre maravillosa. Hoy, Padre, declaro una protección en el nombre poderoso de Jesús, una señal de autoridad sobre los dinteles de tu casa, para que el ángel de la muerte no pueda entrar, para que aún las potestades identifiquen tu casa que está cubierta con la gloria de Jehová. Oh. Sí, Señor. Y misericordia,
Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, papito, por favor. Guarda nuestros hogares. Guarda nuestras casas. Guarda nuestra mente. Guarda nuestro corazón. Guarda cada jovencita, cada jovencito, cada niño, cada niña. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tu casa está cubierta. ¿Lo crees? ¿Lo recibes? Conforme tu fe sea hecho. En el nombre de Jesús. Qué presencia tan linda. Que nuestros hijos sean cubiertos con la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús. Aleluya. Estos son cultos que uno no quisiera terminarlos, porque el Señor está aquí. Pero este tema continuará. No se pierdan el próximo capítulo en este mismo lugar y a esta misma hora. Vamos a preparar.